Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias... y comenzamos nuestra tertulia de hoy. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, por decir algo. Bueno, doña María Jamardo, como ya saben ustedes, lleva en el debate toda la información de tribunales y de cosas relacionadas con la justicia, y sabe mucho del tema, bastante más que yo, así que me ha sacado de mi error. Yo decía que Sánchez no tiene posibilidad parlamentaria de aprobar la regularización de 500.000 inmigrantes, pero claro, es que no lo va a pasar por el Parlamento. Ha recurrido a una figura, la del Real Decreto, que directamente no va al Parlamento, se aprueba porque sí, con lo cual va a regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales de una tacada, con todo el papo. Así es, o sea, en un pacto con Podemos, un pacto infame, en el que a mí me sorprende más que la cantidad, que es muy significativa, el que el mecanismo utilizado permita dentro de 3 meses, de 5, de 4 semanas, de un año, volver a reeditarlo, y en este caso han sido 500.000, pero podían haber sido 900.000, 1 millón, 5 millones, bueno, lo que le dé la gana al gobierno, porque esto es un trágala con todas las letras, ¿no? Hasta ahora siempre se había recurrido efectivamente a una convalidación parlamentaria para validar esas regularizaciones masivas, pero en este caso efectivamente el gobierno ha utilizado ese decretazo como vía para, bueno, pues lentejas. Con lo cual, para los españoles. La única manera de paralizarlo sería que alguien recurriera a los tribunales y el tribunal paralizara con cuestión prejudicial el tema. Sí, porque efectivamente las consecuencias jurídicas o la traducción jurídica de esta regularización no es un tema menor. O sea, es decir, la vinculación de esa regularización masiva otorgaba al gobierno la posibilidad de adjudicarse, digamos, para simplificarlo, un título de competencias en el que desarrollaba su potestad reglamentaria para justificar la necesidad de, como había un bloqueo en el Congreso de los Diputados a esa iniciativa, que parte además de un movimiento, de una iniciativa popular, que el gobierno lo haga a espaldas del Parlamento, pero yo entiendo que no puede hacerlo a espaldas del Poder Judicial. Es decir, que en este caso, efectivamente, aunque solo sea porque es la primera vez en la historia de nuestro país, de nuestra democracia, que se va a actuar de esta manera, cabe un recurso ante la sala contenciosa, la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, una vez se publique ese Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado. Creo que cabría recurso inmediato y que debería plantearse desde luego este recurso. Teniendo en cuenta que el Consejo Europeo en 2008 recomendó evitar regularizaciones generalizadas y optar por regularizaciones caso por caso, y que el Pacto de Migración y Asilo de 2024, en lo que se ha centrado es en prevenir entradas irregulares y agilizar expulsiones, ¿cómo va a tomarse Europa el que de repente Sánchez regularice a 500.000 inmigrantes? Porque Schengen implica que esos 500.000 automáticamente se pueden mover de forma perfectamente legal por cualquier país europeo. Bueno, la traducción es primero eso, una consecuencia directa sobre la posibilidad de que en el momento de adquirir la condición de inmigrante legal regularizado por el Gobierno de España, efectivamente lo es dentro del espacio europeo. La segunda consecuencia directa es que esta gente, a partir de ahora, si comete un delito grave en nuestro país, que es, insisto, país europeo, no puede ser devuelta, repatriada a sus países de origen de manera inmediata, como sí sucedería en el caso de que fueran inmigrantes irregulares, ilegales.
Y la tercera, que sería el derecho a la reagrupación familiar, que una vez que tú estás regularizado en España y que eres, por lo tanto, o estás en una situación legal, ya no estás en un limbo normativo y ya te permitiría solicitar, por ejemplo, la llegada de nuevos miembros de tu familia apelando a esa unidad. O sea que los 500.000 se van a transformar en 2 millones. Bueno, podría ser así, si cada uno de ellos reclama a su mujer, a sus hijos o personas directamente vinculadas por consanguineidad los próximos meses, entiendo que sí. Entonces, no es un tema menor, porque es verdad que hay un precedente, creo recordar, si no me falla la memoria, de 2005, en el que Zapatero ya aprobó una regularización de este tipo, pero en aquel caso, a diferencia de este, en lugar de vincular la regularización al requisito de permanencia durante un tiempo determinado, en este caso 5 meses en nuestro país, durante un tiempo concreto que se ha fijado el gobierno, ese como podría haber fijado otro cualquiera, Zapatero en su momento lo hizo vinculado, insisto, a esa prerrogativa de competencia del gobierno para responder a una demanda del mercado laboral en la que era el empresario, en aquel momento en el que, facilitando un contrato de trabajo o confirmando que se iba a contratar a ese trabajador, que iba a prestar un servicio laboral en nuestro país, pues se permitía esa solicitud y el gobierno, digamos, que la aprobaba y la regularizaba inmediatamente con esa solicitud previa del empresario. Pero en este caso no se está exigiendo ni siquiera que estén en situación activa, ni siquiera que estén... que estén... Exacto. Por ejemplo, pueden estar viviendo de ayudas sociales, ¿no? Que entonces ya serían más accesibles, porque efectivamente ahora sabemos que los servicios sociales en muchos casos están prestando asistencia a las personas en situación irregular por esa precisamente situación de irregularidad en la que necesitan una serie de ayudas o se justifican una serie de ayudas, pero ahora sí les daría derecho a la solicitud de todas las ayudas a las que son o de las que son beneficiarios o posibles beneficiarios los ciudadanos españoles o los residentes legalmente en España. Con lo cual, 500.000 personas más que van a estar consumiendo servicios sanitarios, consumiendo servicios educativos, consumiendo ayudas sociales, sin que tengamos ninguna constancia de que hayan aportado un solo euro al sistema. Exactamente. Muy bien, está bien. Eso sí, hay una cosa que alguna gente en las redes, no, es que lo que pretenden es de cara a las elecciones, no, consecuencias electorales no tiene, porque no pueden votar siendo inmigrantes, por mucho que tengan residencia legal, salvo que sean inmigrantes comunitarios, es decir, viene un rumano aquí con residencia legal y claro, vota en las elecciones autonómicas y municipales, ¿no? En las autonómicas yo creo que no, en las generales seguro que no, y creo que en algunos casos en las municipales sí podrían acceder a votar, a emitir voto y a elegir a sus representantes locales. Pero yo insisto, creo que las autonómicas y las generales no van a tener incidencia, lo que no significa que esto cambie una base social o un censo que en el futuro sí pueda tener una traducción electoral cumpliendo una serie de requisitos que también se pueden modificar a gusto del gobierno en pactos con Podemos o con otras formaciones políticas, porque ya sabemos cómo funciona esto. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué lo sacan? Pues lo sacan para cambiar el tema de discusión en estos momentos. Está todo el mundo señalando a Pedro Sánchez, a Óscar Puente por sus responsabilidades en el accidente de Adamuz y necesitan, pues, llevar el debate a otra parte para alejar el foco de lo que ha pasado en la tragedia ferroviaria. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo ve usted la situación? Ya el PSOE a la desesperada aprobando un real decreto, o bueno, diciendo que va a aprobar un real decreto a petición de Podemos. Muy curiosa esa entente ahora. Otra vez se llevan bien, son amiguitos. Esto es la típica cosa que tendría que hacer arder las calles. Y tendrían que salir, o sea, se tendría que paralizar el país. Están adulterando radicalmente la composición demográfica de España, siguen adelante y en algo que saben que genera muchísima tensión y muchísimos problemas. Y sí tiene consecuencias electorales. Puede que no ahora, pero no en todos los casos. Hay muchos casos en que sí puede tener consecuencias electorales inmediatas, ¿de acuerdo? O sea, inmediatas, con vistas a unas elecciones
que no se realicen muy tarde, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que hayan estado casados con españoles, gente que haya sido viudo de nacionales, etcétera. Ahí sí pueden en un año optar a la nacionalidad. En un año. Y luego tenemos el temazo de los menores. El temazo de los menas, famosos. Que sabéis que en un año pueden optar a la nacionalidad. En un año. Entonces, es el típico caso de verdad que tendría que paralizar a un país. Porque además es de nuevo uno de esos temas de ¿no queréis que vayamos por aquí? Pues tomad. Vamos a ir más aún por aquí. ¿No queréis que haya más inmigración ilegal? Regularizo a 500.000 de golpe. Ya, pero eso las consecuencias electorales a corto, pues están claras. No le beneficia precisamente al Partido Socialista, y menos en una tanda de elecciones autonómicas como las que tenemos ahora. Por ejemplo, de cara al 8 de febrero, este anuncio yo creo que es letal para el propio... Eso le da por amortizado él. Ya sabe que en Aragón no va a hacer absolutamente nada. Abre el micrófono. Eso no hay ningún problema para el Partido Socialista y menos para Sánchez. Sí que es a largo plazo. Y ojo... porque de esto se puede temer absolutamente cualquier cosa. Por ejemplo, la modificación de los requisitos para el acceso a la nacionalidad. Y en serio, habría que... Es verdad que es complicado y por eso y de eso se valen. Pero los políticos tendrían que empezar a tener consecuencias penales de actos trascendentales que hacen, por ejemplo, por decreto ley. El decreto ley tendría que estar tan reglamentado que fuera para lo que se concibió una medida excepcional y no la regla. O sea, tendría que estar muy, muy pautado. Oiga, ¿usted por qué declara esto por decreto ley? A ver. Por Real Decreto. Por Real Decreto. Cuénteme. ¿Dónde está la urgencia? ¿Aquí? No. Fuera. Así de sencillo. No pueden decir, este señor, estamos en manos de un autócrata que pretende eternizarse en el poder, saltándose todos los contrapesos y todas las límites que impone una democracia liberal. Está gobernando sin presupuestos, que no puede ser. Está con una minoría estupefaciente. No puedes hacer este tipo de cosas que suponen alteraciones radicales del estado de cosas en España. Clarísimamente. Es que no podrían hacerlo. ¿Cómo que vas a aprobar esto por un Real Decreto con una absurdísima minoría? Es que el PSOE y Podemos, ¿cuántos diputados tienen? ¿Cuántos tienen? Es ridícula la cifra. No puedes, así de sencillo. Tienen 4 diputados, ¿no? 5. 4 monos, claro, no. Y, de nuevo, vamos a ver las consecuencias a largo plazo. En España hay un temazo que nadie quiere tocar, que ya no es solo la concesión de estatus de regularizar la situación de gente que está en situación ilegal. Es que en España el paso de la regularización a la nacionalización es muy fácil de dar y no puede ser, y hay que empezar a revisar nacionalizaciones. Revisar. No puede ser que países con los que no se tiene convenio de doble nacionalidad, empezando por Marruecos, sean los que copan las nacionalizaciones. Es que no puede ser. Tú tienes que empezar a llamar a la gente a las oficinas. A ver, usted, Mohamed, venga usted para acá. ¿Usted es marroquí? Sí. ¿Y español? Sí. ¿Sabe usted que no se puede? Vamos a revisar. ¿Usted ha renunciado a la nacionalidad marroquí? No, fuera. Es que es así. Se tiene que hacer así. Y con las repúblicas hermanas hispanoamericanas hay que hacer esto otro también. Oye, ¿va en serio que hay un negocio de la concesión de nacionalidades y tal? Se está pagando dinero que no tienen. Tú oyes a los cubanos hablar de lo rutinarizado que está esto y de la salvajada de dinero que no tienen, que pagan, que tú no te puedes hacer el orejas ahí y decir,
No sé de qué me están hablando. Sí. Oiga, usted está viendo aquí un mercado negro de la concesión de nacionalidad. Se va a acabar. Se acabó. Y yo entiendo por dónde va Luis. Sí, somos todos hermanos. Ya, pero somos hermanos mayores. Creo que cada uno tiene su casa. Entonces, hasta que no volvamos a la casa común, como este tipo de cosas alteran radicalmente la composición electoral de un país, vamos a echar el freno. Porque además luego todos se basan en estas políticas del uy, no hay remedio. Se nos han metido ya 7 millones de extranjeros en... Pues sí, es verdad, qué faena, pues ya no, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Te lo digo yo ahora mismo, lo que vamos a hacer. ¿Cómo han entrado? Pues van a salir exactamente igual. Bueno, ¿estamos de acuerdo en que saca esto de la regularización de 500.000 inmigrantes para cambiar el tema? Sí, el foco. Pues vamos al foco importante, el accidente de Adamuz. No, así es. Hay una estrategia que yo creo que este gobierno, que sabe que está en vía muerta, utilizando el argot ferroviario, ya que vamos a enlazar con Adamuz, que está generando una base, un caldo de cultivo que, en caso de no ganar las elecciones generales, que se convocarán más pronto o más tarde, pero que están ahí ya, que ya este año tenemos que saber y hablar a lo largo del año de elecciones generales, porque en 2027 llegan sí o sí, se pongan como se pongan, que es que está creando un conflicto de base, un caldo de cultivo para que haya efectivamente una serie de problemas desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la inseguridad, de la vivienda, de la llegada de inmigrantes ilegales, a los que además, como bien apuntaba Mario, se provoca un efecto llamada. Porque si tú sabes que tu amigo, tu primo, tu vecino del pueblo de donde sea, Nigeria, Senegal, Bolivia, Colombia, donde sea, ha llegado aquí y por estar 5 meses ha obtenido la prebenda, el beneficio, el privilegio de haber sido regularizado sin más, es decir, por la mera estancia en el país, sin acreditar nada más que esa estancia durante ese tiempo, efectivamente vas a tratar de llegar o vas a intentar replicar ese modelo. Y esto conforma un punto de partida para lo que ha de venir cuando ellos no estén en el gobierno, que es el estallido social, es la inseguridad ciudadana, es el malestar, o sea, canalizar de nuevo que el día 2, cuando llegue otro gobierno, conformado como sea, llegarán las colas del hambre, llegarán las crisis sanitarias, llegarán los problemas de inmigración ilegal, de inseguridad en la puerta del... Es decir, se está generando ese caldo de cultivo. A mí no me parece menor, más allá de desviar el foco ahora en el asunto del accidente ferroviario y de las múltiples réplicas, porque ese ha sido el seísmo, pero hay muchas réplicas en estos últimos días. El asunto de Rodalies en Cataluña, que yo creo que ahí hay que abrir un paréntesis específico para ver cómo Esquerra ha movido totalmente su posición inicial sobre el análisis del accidente de Adamuz y cómo lo está manejando ahora desde el punto de vista político en lo que a ellos se refiere en Cataluña, es decir, vuelve a haber ciudadanos de segunda y de primera en España. Además de las incidencias que hemos conocido en los últimos días de otras retenciones, choques, incidencias y demás en otras líneas de ferrocarril en nuestro país. Y la pregunta, para mí la pregunta clave, más allá del análisis concreto de lo sucedido en Adamuz, de las causas y de los porqués, que ya vamos despejando cada vez más incógnitas, es cuántas soldaduras más o infraestructuras más en esa tesitura de fusión de dos vías de distinta dureza, de distinta antigüedad hay en nuestra red ferroviaria. A mí me gustaría que alguien me lo contestase. Que el ministro, o quien sea que lo sepa, porque el ministro es evidente que no lo sabe, está muy preocupado en su tour de promoción para salvar su culo, pero me gustaría que alguien saliera y dijese, bueno, como este punto crítico que provocó la desgracia de Adamuz, hay 50, 20, 17, 290, ninguno, pero quiero saberlo. ¿Y qué se está haciendo?
se ha tomado algún tipo de precaución, se han sacado como locos los trenes de reconocimiento para revisarlo todo, se han puesto un operativo de emergencia en marcha para solventarlo, se han cerrado líneas en previsión de que esto pueda volver a ocurrir, si es que puede volver a ocurrir, porque estamos en la misma situación y hay que revisarlo con detenimiento, es decir, porque de lo contrario seguimos estando expuestos los usuarios de ferrocarril. Si Adamuz estuviera en la Comunidad de Madrid, hay muertos en la calle. Si Adamuz estuviera situada en Madrid, hay muertos en la calle. O en Valencia. Pero Madrid sobre todo, sí, porque Madrid sería un punto estos hijos crítico, de Satán, sí. Están diciendo que Ayuso es la demonia del COVID, que hay que ser, es que no, que voy preso y un día hay que ser basura, Manténgase. hay que ser basura para ser el país que más calamitosamente gestionó la pandemia en Europa, que alentó manifestaciones donde vimos a infectas ministras con guantes, para que no las tocaran, sin que explicaran a la gente por qué había que llevar guantes. Es que esto es alucinante. Es que vimos gente que sabía que había una emergencia sanitaria y que se pusieron delante de una manifestación con guantes cuando la gente no llevaba guantes. No, y que sabían que había esa emergencia y que mantuvieron una manifestación del 8M para no reconocer que había esa emergencia y para aparentar normalidad, porque era más importante la ideología que el dato. Exacto. Y como pues es una evidencia. Unas iban con guantes, otras fueron sin guantes y dijeron, sí, yo creo que es esta vez por la pandemia, tía. Dijo la revolucionaria, la marquesa. Tía, fue por la pandemia, tía. Por cierto, que además cayó ella enseguida. Porque creo que Irene Montero fue de las primeras personalidades públicas en tener coronavirus. Bueno, pues estos han conseguido que Ayuso sea el nombre asociado a esto. Llega a pasar en Madrid. Y os digo que hay... Bueno, pero no ha pasado en Madrid. Claro. Y de hecho el problema que tiene el Partido Socialista es que no tiene a quién culpar. Exacto. Con lo cual, bueno, cuidado, porque estos pero son lo los están genios intentando, del mal, lo están intentando. Y están intentando abrazar al PP como abrazan ellos, el abrazo del oso. Que habéis visto que empezaron ya a circular. Uy, sí, el responsable de dar aquí... Pidieron una citación de un consejero de la Junta de Andalucía para ver cómo se estaba... No, y sugirieron que si las emergencias no llegaron... Eso es. ¿Qué tal? Renfe ha desmentido. Claro. Renfe ha dicho, me enteré del segundo tren accidentado no por Adif, sino por la llamada a emergencias al 112 de la interventoría del Albia, que fue la primera que dio la voz de alarma, porque claro, a los espectadores, a los oyentes hay que explicarles que en una situación dramática como la que se vivió el pasado 18 de enero, pongámonos en situación, 2 trenes, salen uno y llega otro de una estación, están próximos a la estación de Córdoba, 5 kilómetros, 4 kilómetros y pico de la estación, impactan, o sea, chocan, porque uno viene descarrilado ya de la salida del último túnel de alta velocidad, que es el Irio, el tren de fabricación japonesa y de empresa italiana que opera en España desde que se liberalizó el sector ferroviario en el año 2020 con el gobierno de Podemos y del PSOE, los que están en contra de la liberalización del sector, de la competencia libre, del sector privado, de todo lo que tiene que ver con... Me parece muy bien. Yo soy pro liberalización del sector, competencia, que sean ellos los que definan o que cada proveedor defina qué servicios escoge en función de las prestaciones, que esto obliga a competir a unos con otros y a mejorar los servicios, mejorar los horarios, las frecuencias, todo. Estoy súper de acuerdo. Pero claro, cuando uno liberaliza, tiene que asegurarse de que esas vías, esas infraestructuras están suficientemente conservadas y mantenidas como para soportar de 2 a 20 trenes por el mismo trazado en la misma franja temporal. Esto es una evidencia y esto es lo que no se hizo y ahí hay que poner el foco. Ustedes abrieron las compuertas del embalse, pero no tenían calculado cuál iba a ser la consecuencia, ¿no? Entonces,
por una parte, esta cuestión. Y por otra parte, que no me parece menor, el asunto de querer salpicar, como siempre, a otros, ese reparto de culpas del que hablaba usted, don Luis, y que intentaron explorar con el asunto de las emergencias y que se le ha vuelto en contra. Por no hablar de cómo en ese tour de medios afines en los que así da gusto, como decía ayer el ministro Óscar Puente, habló de renovación integral de la vía cuando no había una renovación integral de la vía. Era una renovación, pero no era una renovación integral. No se cambió todo el listón del raíl, de los raíles, no. Se cambió una parte que se soldó a otra, que no hay problema en que se hagan soldaduras. Está previsto en todos los sistemas ferroviarios, está previsto que se puedan unir materiales de distinta dureza con sistemas, pero claro, hay que hacerlo bien. Y lo que esta gente ha demostrado es que no se hizo y no se hizo bien. Y el ministro del ramo, el señor Óscar Puente, además de por todas las malas explicaciones que ha tratado de dar, mientras defendía como explicaciones que trataban de desmontar bulos que sí respondían a explicaciones reales, se ha visto como el presidente del CIAF le ha dicho, bueno, déjese usted de películas, esto es una rotura de la soldadura, fin, punto, causa, origen, es esta. Y ahora vamos a ver el porqué, a quién se contrató la soldadura, qué especificaciones técnicas tenía, porque había contradicciones dobles en los pliegos, con la norma general y en el propio pliego a renglón seguido de las indicaciones técnicas. ¿Quién no se dio cuenta? ¿Quién tenía que supervisarlo? No es un mero error de redacción del pliego, como pretendieron justificar ayer desde Adif, no, es algo mucho más severo. Es un problema creado por Adif, licitado por Adif, ejecutado por Adif, y que ha provocado... Esto en la etapa de Pardo de Vera, ¿no? No, totalmente. Pardo de Vera efectivamente asumió esta renovación, se licitó y se presupuestó en 2016 la necesidad de dotar con más de 1 millón de euros, por ejemplo, en el tramo C de Adamuz, lo relativo a, por ejemplo, la renovación de esas vías en 2016, pero cuando se empieza la ejecución es en 2017 y cuando se termina es en 2021, por ejemplo, para ese trazado C que implica Adamuz, que es la desviación o el tramo Guadalmez-Córdoba. Entonces, hay muchas incógnitas que no se han explicado. Como alguien que licita en un pliego una acometida de obra pública de este calado, no tiene un supervisor, que además está previsto que lo haya, que detecta, oiga, en caso de que haya aquí una contradicción entre lo que digo en un párrafo y en el siguiente, ¿cómo hay que operar? Y ahora DIF dice, no, fue un error de redacción, pero la soldadura se hizo bien, conforme a la norma general que tenemos, no la del pliego. Entonces, ¿por qué falló la soldadura? ¿Alguien me lo quiere explicar? Si se hizo bien, se siguió la norma correcta y se obvió, digamos, la discrepancia incorrecta del pliego técnico concreto, del proyecto concreto, ¿por qué falló? Pues pudo fallar porque a veces las cosas fallan, y si estás 4 meses sin revisar con ultrasonidos y 2 meses sin revisar de ninguna manera la vía, pues entonces dejas pasar un fallo. ¿Pudo ser? O pudo fallar porque se encargó la revisión, informa hoy Voz Populi, a una empresa de esa Unión Temporal de Empresas donde estaba la que contrató a Coldo, la revisión de las soldaduras, se encargó a eso. Pues no lo sabemos, pero en cualquier caso está claro que el ministro, incluso aunque no tuviera ninguna responsabilidad directa, se tendría que ir a su casa. Pero solo por mentir, solo por el hecho de mentir. Se tendría que ir por respeto a la gente. Ha habido una catástrofe, después, y me voy. Pero aparte es que ha mentido, efectivamente. Hombre, claro, es que yo lo solo hecho de mentir, porque si él comparece, no, es que ha comparecido, o sea, es que la capacidad que tenemos en España para normalizar lo que debería ser normal y para alabar lo que debería ser normal, es que compareció durante 2 horas y contestó a todas las preguntas. Puedes hablar durante 2 horas y no decir nada. Y es lo que yo vi en la comparecencia. Sí, muchas preguntas ilimitadas, todas las que quieran, pero ¿a qué contestó en concreto? ¿Qué datos objetivos dio? Y luego, a partir de ahí, cuando en medios de comunicación se denunció, por ejemplo, que la soldadura era de 2 vías de distintos años y por lo tanto de distintas características de material, de distinta aleación de acero, de distinta composición, de distinta dureza y demás, y se dijo que esa era la causa, salió en tromba a desmentirlo, cosa que ahora ha confirmado el CIAF en sus conclusiones preliminares.
O sea, es que cuando salió información sobre que en España de los 7 trenes de inspección, los que van radiografiando, digamos, las vías para buscar esas microfisuras que pueden acabar desoldándose o rompiéndose, están 5 en, digamos, barbecho, y solo están funcionando 2 para toda la red. Salió rápidamente, eso no es cierto porque hay 2 que están a punto de homologarse, otros, o sea, quiere decir que hay 2 en activo, está usted confirmando la información. O sea, ese empeño en negar la evidencia de lo que estamos viendo todos y de lo que se está comprobando en documentos redactados por la propia DID, es que me parece que es inadmisible para un ministro de Transportes que está intentando salvarse en esta crisis, en la que, por cierto, tiene mucha responsabilidad política porque se ha dedicado a escupir a todo aquel que en redes sociales se atrevía a criticar lo más mínimo el funcionamiento del servicio, los retrasos de los trenes en España. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, el gobierno ordenó medidas especiales en la obra de Adamuz para proteger el cangrejo de río. Información que trae OK Diario. No, si es que de verdad. O de una maldita vez se hace caso a quienes dicen que el ecologismo realmente existente es una amenaza existencial, o lo vamos a pasar muy mal. En países como España, sobre todo. Así, de claro. Y además los mismos que se pueden a echar muertos a los demás callan ante cuestiones tan evidentes como que la Dana, la tragedia de la Dana está directísimamente asociada a las repugnantes políticas ecologistas realmente existentes en España. O se hace un vuelco en ese ámbito o lo vamos a pasar muy mal.
porque además se ha demostrado que esta gente es impermeable a los argumentos y que en lo que le molesta a la gente o su actitud ante lo que más rechazo provoca a la gente es multiplicar la apuesta, ¿de acuerdo? Además, fijaos, bueno, en fin, por situaciones menos trágicas, pero no menos indignantes, que estamos asumiendo que no podemos movernos en el coche, que tú no puedes ir al pueblo de tu madre, a la ciudad de tu madre, porque ha habido un señor que ha dicho que los coches no entran, que es la puta Edad Media, esto ya otra vez, que van a poner portazgos. Bien, y no pasa nada, si el problema es que de verdad tienen que empezar a sentir miedo, a decir que no puedo salir a la calle, que me van a decir cosas y no precisamente lo bien que le queda el blanco a María Jamardo. Eso es... Ese comentario no es que de repente no es que haya decidido aquí Mario lanzarle un piropo. No, es que en el chat de YouTube un oyente había escrito que solo hay 3 personas en el mundo, bueno, 3 personas o entidades en el mundo a quienes les quede bien el blanco: el Papa, el Real Madrid y María Jamardo. Dicho esto, el tema, por ejemplo, de Puente, Fomento y de... A ver, ¿me está escuchando algún estudiante de periodismo? Seguro, claro. Jamás seáis Silvia Inchaurrondo. Nunca, en la vida, jamás. Renunciad a la profesión antes de ser Silvia Inchaurrondo. Por vuestro bien, por el de vuestros padres, que tantos quieren. No seáis Silvia Inchaurrondo. Dicho esto, ¿por qué hay que multiplicar la crítica? Lo ha dicho antes María. Es que este se ha chuleado. Es que lleva años chuleándose. Le lleva leyendo la cartilla a las liberalizadoras. Por cierto, los que viven de carroñear a la gente, que los actores privados, fueron los que ese día se hicieron cargo de los suyos. Y los sinvergüenzas son los que dijeron: qué bien se ha portado el pueblo de Aramuz, que ha hecho lo que yo no he hecho. Porque hubo una compañía que se dedicó a evacuar a su gente. Y otra compañía que dijo: ahí os pudráis. No vais a saber cuál es la que pagáis. Sin usar el servicio, ¿eh? Bien, este tipo es el que efectivamente se crecía y le daban premios. La Asociación de Periodistas Parlamentarios, los influencers. Oh, fijaos, así es como hay que tratar a la derecha. Como Óscar Puente. Bueno, pues venga, Óscar Puente, ven aquí. A ver, ¿por qué presumías de que íbamos a batir a la alta velocidad japonesa? ¿Por qué presumías hace un mes? Y ahora nos encontramos con esto. ¿Por qué le has estado leyendo todo el rato la cartilla a... Es que se le olvida a la gente. Y es normal que se le olvide porque hay 850.000 noticias al día. Pero... mirad ahora mismo en San Google, ¿qué decía Óscar Puente de por qué hacían dumping con los precios las privadas? Porque como ellos no tenían que hacer mantenimiento, me cago en la leche, es que decía eso, precisamente, es que este tío decía eso. Que teníamos la red que con el menor coste por kilómetro del mundo. No, y que quien pechaba con eso era el Estado, y que Irio se beneficiaba de ese tipo de cosas. Es que decían esto. Es que decían esto para poner en la mira precisamente a los que les estaban pintando la cara. Al minuto de suceder la tragedia también dijeron: ha sido el de la privada. Y el de la privada hace así, el minuto 1. Sí, mi tren pasó las inspecciones hace 4 días, lo compramos hace 10 y no sé cuántos meses. Sí, hola, ¿qué tal? Y nos ponemos a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios para aclarar lo preciso. Las notas de prensa que salieron el día después del accidente, eso es, comparadas, es que de verdad, es que no hay un pase. La rendición de cuentas la diferencia entre Irio cancelando su presencia en Fitur, cerrando filas y garantizando que por su parte todo lo que tenía que estar hecho estaba hecho, y poniéndose a disposición y asumiendo las posibles responsabilidades si las hubiera, y el silencio sepulcral que ha mantenido y mantiene hasta la fecha, que a mí me parece muy significativo, no porque crea que tienen algo que ocultar,
sino porque creo que guardan muy sigilosamente la prudencia de hablar Claro. o de defenderse o de aportar documentación cuando se le requiera judicialmente, porque habrá una investigación judicial sobre lo ocurrido. Bueno, ya Y la mientras está viendo. tanto, la algarada, el ruido, si rueda de prensa. Oiga, yo he recibido comentarios a las críticas de la gestión del post-accidente de gente en redes sociales diciéndome, es que no sé de qué os quejáis, ha comparecido durante 2 horas y señora, publiqué un dato muy interesante. Óscar Puente, en los últimos 15 meses aproximadamente, 15, así por tener el último año, había publicado un mínimo, más o menos, de media de 36 tweets al día. 36, ¿eh? Yo soy periodista, me dedico a comunicar, cuelgo mis informaciones, mi opinión, mis comentarios en redes sociales y creo que no cuelgo 36 tweets al día. No. Creo que no me da la vida, porque tengo que escribir, porque tengo que hacer fuentes, porque estoy en programas, porque tengo familia, o sea, por muchas razones, ¿no? Que pues no polariza mi vida ni monopoliza mi vida las redes sociales, las uso como herramienta de trabajo. A mí me parece muy bien que los representantes públicos comuniquen a través de sus redes sociales, que era algo, pues oye, que le echábamos en cara en muchas ocasiones, que no estaban presentes, que no interactuaban en esos nuevos canales y que era necesario que no solo se los abrieran para las elecciones y para los periodos electorales, sino que les sirviera como herramienta de transparencia o de comunicación para determinados segmentos de la sociedad que ya consultan la información en redes sociales. Pero este señor tenía una media de 36 tweets. El día del accidente y en los 4 días posteriores, en esa estrategia de anestesia general de la crítica pública, donde pedían prudencia y no politizar la tragedia, ellos. No politizar la tragedia, ellos. Ellos Que politizaron todo. Los pelés que no existían. Bueno. El Jack 42, el Prestige, el 11M, el Metro de Valencia, la Dana, todo, lo han politizado, todo, desde el minuto 1. El 11M. Todo lo han Queremos politizado. votar, Todo. Y resulta sabiendo que quién ellos ha sido. pedían prudencia. ¿Prudencia para qué? ¿Para que no supiéramos la verdad? Para que nos quedáramos callados. Ah, qué lástima, un accidente. Pero es que hay muchos tipos de accidente. Hay los accidentes imprevisibles, fortuitos, inexplicables, que no se pueden vaticinar de ninguna de las maneras porque son eso, un accidente en el sentido amplio y concreto del término. Y luego hay accidentes por negligencia, omisión, imprudencia, incapacidad, por muchas razones. Y aquí hay que analizar cuáles son las razones, porque si efectivamente, oiga, circulan 2 trenes y una vaca se cruza en la vía o cae un meteorito, pues oiga, pues no se podía saber. Pero es que aquí sí se podía saber. Es más, como decía mucha y buena parte de la ciudadanía española en distintos foros, en distintos medios, se veía venir. Se veía venir. Es decir, se avisó por parte de los maquinistas, los ciudadanos protestaban, grababan vídeos meses antes con las vibraciones y los traqueteos. Avisó se Talgo. caían cosas, avisó todo el mundo de esto no va bien y la contestación del ministro era, perdón, soy el más guapo, soy el mejor, El yo mejor tengo la verdad momento de absoluta, nuestra historia. y escupía, insisto, escupía. No, es que contestase educadamente diciendo, no, mire, esto no es así por esto y por esto. No. Y se montó un equipo, que hay que recordarlo, en su gabinete ministerial, para que rastreasen a todos aquellos que colgaban críticas contra él, en medios de comunicación, en redes sociales. Y recuerdo que en una entrevista de radio que le hizo Carlos Alsina, le preguntó, ¿qué beneficio tiene esto para los ciudadanos? Porque Eso usted sí. es ministro para trabajar por y para los ciudadanos, no para su interés personal, Mira. su imagen personal y que nadie le critique, pero ¿de qué estamos hablando? Mirad, tuit fijado en la cuenta de Mario Noya. No había tragedia más previsible en un país que lleva años con noticias y más noticias sobre el deplorable funcionamiento de la red ferroviaria. Publicado el 19 de enero, San Mario. Y ahí remito a noticias de los últimos tiempos. 5 de agosto de 2024. Caos en Chamartín tras interrumpirse 2 horas los trenes de alta velocidad. Los viajeros desesperados, y se ve a viajeros rompiendo en un túnel las ventanas porque se están asfixiando. En agosto, en Madrid.
sin luz y sin aire. Por cierto, España está en alerta antiterrorista y ahí había centenares de personas por una vía férrea que no está precisamente apartada. Otra noticia que colgaba del 6 de mayo de 2024, después de una hora de reloj parados a 100 metros de Atocha en una verdadera lata de sardinas, la gente ha colapsado y ha empezado a abrir las puertas para llegar a la estación por las vías. Lo de cercanías de Renfe ya es un despropósito monumental. De nuevo, gente en situaciones dramáticas que tienen que invadir vías. No, y abandonadas. ¿Vale? Exacto. Porque hubo parones en la mitad de la nada, Eso en es. Castilla y León, en muchos sitios, y no se le dio explicaciones, se pasaron una noche entera. Es que aunque no hubiese víctimas mortales, afortunadamente, en aquellos accidentes, incidencias, o como queramos denominarlos, aunque no hubiese heridos, Claro. hubo víctimas, perjudicados, gente que llegaba tarde a su trabajo, gente que tenía citas médicas que perdió y que estaban programadas desde hacía meses, Eso gente es. que venía a exámenes, perdón, es que los ciudadanos no estamos para soportar eso. Mira, el 7 de mayo de 2025 igual. Descubierto el motivo del petardazo de la catenaria sobre el tren de Irio. Falta de mantenimiento. Y las denuncias y más denuncias que hemos hecho sobre la tercermundización de los servicios en España. Que España tuvo unos años en que parecía Suecia antes de que Suecia dejara de ser Suecia, y decía la gente, madre mía, ¿cómo está el transporte público en España? ¡Qué bien! Toma. Y por parte de los que vienen precisamente a garantizar el mantenimiento, porque yo creo que efectivamente lo que debe caracterizar a los socialistas es el cuidado de los servicios, y por eso además, de hecho, por eso te saquean siempre. Nosotros es que cuidamos, por eso cobramos tantos impuestos, porque veis que bien va el metro, veis que va bien el tren, veis cómo están los hospitales, y el problema les viene cuando no pueden garantizar ese tipo de cosas. No te quiero ni contar si encima luego estás con regularizaciones de 500.000 inmigrantes ilegales. Es que todo es demencial con esta gente. Todo es demencial y además es un cesto de cereza. Por cierto, de nuevo, hay tragedias que deben ser politizadas. No que pueden, deben, de nuevo. Si tú llevas años diciendo, oiga, eso va a generar una tragedia, que es lo que hacen los maquinistas, lo que han hecho los medios con él, y luego genera una tragedia, evidentísimamente tienes que politizar. ¿Qué tragedia no puedes politizar? Estalla un volcán. Pues estalla un volcán. Hombre, y podrías politizarla si la respuesta de los servicios correspondientes no es la de... No, bueno, puedes pero en ese politizar. primer momento, No, pues, claro, en el momento en el que el estalla la follow-up. lava y se pone en marcha el volcán, evidentemente no es El culpa de follow-up, nadie. dice, Ahora vale. bien, si se puede 6 meses politizar, después. recordar que en La Palma Eso es. hay gente que sigue viviendo en contenedores provisionales. Exacto. Eso sí hay que politizarlo. Exacto. Porque tantos años después del fenómeno natural, imprevisible, impredecible, y que no se podía frenar, además de ninguna de las maneras, lo que no es de recibo es que con 20 y tantas visitas que hizo a la isla en aquel momento el señor Pedro Sánchez para anunciar ayudas, haya gente que sigue viviendo en contenedores provisionales. Eso es politizar. Claro. Y hay que politizar, y yo estoy muy de acuerdo, Claro. y lo escribía el sábado pasado, en un artículo de opinión en el que decía, claro que hay que politizar a la MUD. Hay que politizarla y mucho, todo el rato. Porque si esto sirve como excusa y parapeto para que aquellos que tienen responsabilidades directas o presuntamente las tienen salgan airosos, impunes e indemnes de esto una vez más, a mí no me da la gana. Y sobre todo... No me da la gana porque el ministro, al principio de todo, dijo, es un accidente muy extraño, una recta la Sí. vía íntegramente cambiada. No estaba cambiada íntegramente. Negó la mayor. Dijo después, cuando le hicieron una entrevista este fin de semana pasado en El País, diciendo que porque habían tardado tanto las emergencias, que como resulta que en España, digitalizado todo, que nos localizan a todos a través de nuestros teléfonos móviles, que nos tienen situados con nuestros coches con las famosas balicitas, que ya veremos por dónde sale y quién se lo lleva crudito y calentito, nos tienen geolocalizados también. ¿Cómo es posible que un tren desaparezca y que no sepas durante una hora dónde está? No. Sí, sé que está,
pero no sé en qué punto. Oiga, ¿cómo puede ser que tenga que salir un pasajero de ese tren, nuevamente andando sobre las vías, responsabilizarse él y llegar al punto donde están los servicios de emergencia atendiendo a los accidentados de Lirio y decirle a un guardia civil, oiga, ¿y de lo nuestro qué? Que estamos a 250 metros, 300, 1 kilómetro, me da igual. Y el guardia civil palideciendo y diciendo, ¿qué otro tren? ¿Cómo que otro tren? Que nadie supiera dónde estaba un Albia, que nadie se preguntase, oiga, no, sí sabían que había un Albia, ya, pero no sabían dónde estaba. A mí qué me importa, sabemos en qué estado está, sabemos si ya había sobrepasado a Lirio o se lo encontró de frente o no sabían nada. Lo que ha dicho Luis, no salía en pantalla antena, y no pasa nada. O fuera de antena. Que hay momentos espeluznantes de la tragedia. Que el maquinista tiene que ir con su teléfono móvil, es decir, hola, llámame al móvil. ¿Cómo que llámame al móvil? ¿Cómo que llámame al móvil? ¿En serio no tenéis un sistema de emergencias absolutamente blindado para este tipo de cuestiones? No, deberían llevar el típico comunicador que saliendo del tren tú estés localizado, geolocalizado y demás. Creo que ahora con el cambio de sistema mecánico que están haciendo, yo no soy técnico y no quiero meter la pata, pero creo que hay un sistema ahora mismo y que van a pasar a otro, que es el que se usa en la mayor parte de Europa, en la que sí se permite que esa comunicación no sea a través del teléfono móvil, porque te quedas sin batería. Hombre, entiendo que el maquinista no se quedará sin batería porque será responsable, pero te puedes quedar sin batería, se te rompe, se rompe porque ha habido efectivamente un accidente. Te quedas sin cobertura en una zona, porque hombre, yo viajo todas las semanas en el AVE y en el Hablo, sí, en Madrid, Galicia, sí, a distintos puntos. A veces me quedo en Pontevedra, a veces en Vigo, a veces a Santiago de Compostela. Y hay muchos sitios hay donde zonas no hay. sin cobertura. No, y en la propia... Sin cobertura. Y donde la wifi de Renfe no funciona. Porque yo intento ir trabajando la mayoría de las veces, porque es un trayecto de 3 horas y me viene muy bien para, oye, concentrarme, hacer mis cosas. El detalle de apunta mi número de teléfono. Es que ni siquiera tienen apuntado el número antes de que salga el maquinista. Es que debería ser un teléfono profesional asignado a cada coche, ya no a cada maquinista. Oiga, luego, el maquinista que entra en este coche está localizado con este teléfono móvil vía satélite, ya no vía convencional de línea, no, vía satélite, que pertenece al tren, no al maquinista. Entonces, que entra el maquinista, usa ese teléfono. El B, da igual quién esté, no importa quién esté de turno ese día. Lo que importa es que sabemos que el tren 20597 tiene un teléfono que es este, al que podemos localizar al maquinista que esté, o a la interventora si al maquinista le ha pasado algo, o a alguien. Entonces, eso ya es aparte. Pero yo quería volver a poner el foco sobre el asunto que decía Mario, de que esta gente sienta miedo. Y yo creo que hay un punto de inflexión muy importante, creo que es muy relevante y que hay que repetirlo y que hay que ponerlo en valor, por el que creo que esta gente sí ha sentido miedo y que es muy sintomático, que es el hecho de que cancelasen el homenaje de Estado laico, esa butade que se inventaron y que pretendían replicar después del éxito del Greatest Hits de la Dana de Valencia, en el que la gente de Huelva ha dicho, ni hablar. Ni hablar. Y como yo tengo muchos amigos en Huelva, muy buenos amigos, como he veraneado en Punta Umbría, como he estado en El Rompido, y hay mucha gente que ha perdido familia, amigos, vecinos, hijos de, alguien conoce, porque es un pueblo pequeño, es una ciudad pequeña, y se conocen entre ellos, me parece que hay que reconocer que han tenido una dignidad para decir, no nos da la gana de ir a esto que nos habéis impuesto, y nosotros vamos a ir a lo que tenemos que ir, que es el funeral religioso. Porque Huelva, como España, es católica. Y ustedes están para arroparme y acompañarme en la despedida de mis muertos como Dios manda. No como ustedes me imponen. ¿Qué es eso del funeral de Estado laico? No, y aparte de ahí se mezcla una segunda cosa. Por un lado, eso de pretender decirle a las víctimas cómo te vamos a hacer el homenaje. Vete a la mierda, con todos los respetos. Yo decidiré cómo homenajeo a mis muertos. Pero segundo, y lo están diciendo muchas víctimas, es que no queremos compartir acto con quienes nos les han asesinado.
porque las víctimas están diciendo que el gobierno ha asesinado a sus familiares. Pero eso, ¿cuándo se había producido antes? Nunca. Jamás. Hasta ahora siempre se había tragado con eso. De bueno, hay un funeral de Estado y las víctimas están con los presuntos responsables de esa tragedia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y vamos a echar la vista adelante. ¿Qué va a pasar el jueves? Porque el jueves los reyes van a ir al funeral en Huelva. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Se va a presentar? ¿No se va a presentar? ¿Algún representante? Pausa y lo comentamos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, no me explico por qué el gobierno se ha acojonado, perdón por la palabra, y ha cancelado el funeral laico de las narices. No me lo explico, total, solo porque empezaron a llamar a las víctimas y les empezaron a insultar por teléfono a los del gobierno, a decir yo con asesinos no voy a ninguna parte, habéis matado a mi familia. Al final pues fue tal la reacción de cabreo de la gente que efectivamente el gobierno se ha acojonado y ha echado marcha atrás. ¿Sabéis qué pasa? Al final el jueves se va a celebrar un funeral religioso allí en Huelva por las víctimas y los reyes van a acudir. ¿Qué va a pasar? Porque el gobierno se le plantea un problema. Si manda algún representante, pues va provocando. Si no lo manda, pues qué falta de empatía con las víctimas, ¿no? O sea, tiene mala solución para el gobierno de Sánchez, merecidamente, lo que va a pasar este jueves. Bueno, empatía con las víctimas no tienen de ninguna de las maneras, porque primero propusieron un funeral que no las representaba. Bueno, funeral no, un homenaje. Porque yo me niego a llamar funeral a la pantomima esa que se habían fabricado para gloria y alabanza de los políticos que no son protagonistas. Y yo creo que esto ya es un cambio, un punto de inflexión. Leía ayer, creo recordar, un tuit de Óscar Puente diciendo que habían sido días muy duros
y que agradecía las muestras de apoyo y de ánimo. Mire, sí, que no son voy a las decir 5 lo que pienso, y que porque son las como 5 y dice no ha Mario, comido, ¿no? me voy presa. Claro. Pero, señor Óscar Puente, es que me importa una higa lo mal que lo haya pasado usted. Los que gestionamos este tipo de tragedias, oiga, usted no ha gestionado nada. Porque si hubiera estado en la gestión de lo que tenía que estar, en vez de tuiteando y escupiendo a los ciudadanos y a los periodistas que informábamos, a lo mejor otro gallo nos hubiera cantado. Decían, no, es que no ha tuiteado estos días, en los que, insisto, hubo un silencio casi de 4 días en los que colgó 2 tweets frente a los 36 diarios, que la gente decía, no, es que está trabajando 4 días. Mire, no me fastidie. Palmerillo. Entonces, yo creo que en este caso el gobierno se ha dado cuenta, porque entiendo que tendrá gente que estará viendo el sentimiento en redes sociales y cómo respiran las víctimas y sus familias, y habrá dicho, que nos encontramos con un paiporta, que igual tenemos que salir corriendo, y que ya han dicho claramente que no queremos políticos que vengan a poner cara de compungidos, que no nos sirve de nada, que me da igual que el ministro de Transportes haya pasado unos malos días, es que es su obligación pasar muy malos días, y más que los debía haber pasado antes, trabajando para que esto no ocurriera. Y la persona que ha perdido un familiar y no va a volver a ver nunca, la persona que ha perdido a toda su familia y se ha quedado con 6 años huérfana, por la presunta incompetencia de esta gente, es la que tiene que estar en el centro. No usted si lo ha pasado mal o si necesita ánimos. A usted no tiene que animarle nadie. Usted tiene que hacer su trabajo, que para eso está en ese puesto y para eso se le paga. Mirad, hay una cuestión con esto de los funerales, etcétera, y es... da la sensación de que a veces las administraciones públicas, los poderes públicos, llaman a las víctimas que están en un momento de shock como para decir, en vez de decir estamos compungidos, vamos a ver qué ha sucedido, vamos a poner todos los medios, en fin, que hagan labores asistenciales de verdad, les llaman casi como decir, mirad, vamos a dar un premio, que vais a salir en un homenaje con el gobierno. Y claro, la gente dice, pero vamos a ver un momento, espera, ¿qué me está pidiendo? Que esto para mí no es ningún premio, que me voy a salir en la foto ¿con quién? ¿Con el presidente del gobierno? ¿Con el rey? ¿Qué premio? Si se me ha muerto alguien. Entonces hay veces que desde el poder están tan en su mundo que dicen voy a descender y que me lo agradezcan. No te lo van a agradecer, por cierto. Además, una cosa son funerales, otras son homenajes, con la gente y los propios medios y los poderes confunden términos, etcétera. Quieres rendir homenaje heroico a gente que se ha jugado la vida por algo, tú le rindes un homenaje heroico y ensalzas su trayectoria, que es lo que pasa cuando muere alguien en acto de servicio, por ejemplo. Entonces es una catástrofe, se ha muerto gente. Entonces lo que tú tienes que hacer ahora es activar la asistencia. Callarte y trabajar. Activar la asistencia y tragar para si que te aplaudan. Claro, eso me parece infame. ¿Qué van a hacer el jueves el gobierno y qué deberían hacer? Y luego, mira, por ejemplo, me parece muy bien esto de que haya un funeral religioso. Creo que cada vez más te vas a comer los funerales laicos. Hay mucha gente que rechaza ya los funerales religiosos, etcétera. Pero ahí la iglesia tiene que estar despiertísima. Siempre que haya un funeral laico, que anuncie un funeral sin etiquetas, que es funerales religiosos a los que estamos acostumbrados, y además con la solemnidad que merecen este tipo de situaciones. 1. 2. El gobierno debería ir y aguantar. Y además es que aquí también tiene que ver la actitud con la que vayas a los sitios. Y por cierto, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, ¿te van a insultar? Sí, por supuesto. Les van a llamar asesinos, con toda seguridad. Pues a aguantar, a morderse los puños si te fastidia, pero tiene que estar ahí. Claro. Ahora, eso sí, yo recomendaría a la Casa Real que, si es posible, lleguen por separado, los reyes y el gobierno. Es decir, que no utilice el gobierno a la Casa Real de parapeto para tratar de evitar que les insulten. Que vayan por separado y veamos cómo recibe la gente a unos y a otros. Y de nuevo, yo creo que lo dijimos hace poco. A ver,
la jefatura del Estado, y más si es una monarquía, está precisamente para encarnar la tradición y para ser el poder que está fuera de las luchas por el poder. Entonces, en un funeral de Estado, los reyes tienen el papel de dar calor a esa gente que lo está pasando tan mal. Es la nación que se encarna en ellos y dice, chicos, aquí estamos, y tienes que generar el afecto. Los gobernantes están para otra cosa. Los gobernantes están para gestionar las necesidades que tengan ellos. Por eso dijo muy bien una de las víctimas, que no venga nadie aquí a hacerse la foto porque luego nos van a dejar tirados. Que es que además es lo que va a pasar. Tú lo que tienes que hacer es habilitar los canales de comunicación para que a esa gente de verdad no les pase nada. Por cierto, que eso es lo que... No, de nuevo, estamos asfixiados en España, pero hasta niveles indecentes en términos fiscales. La única justificación para eso es precisamente en los momentos excepcionales, cuando ellos te dicen, hombre, ¿cómo vamos a prever? Si no lo puedes prever, no me robes el dinero, que me estás robando, maldito, me estás robando. Entonces, lo que necesito es precisamente que tú digas, pues fíjate tú por dónde, para esto tenemos, porque como somos el Estado, te estamos robando para que en este cisne negro estemos nosotros. Somos muy listos y manejamos 28.000 escenarios. Por eso hay que politizar también esas tragedias y por eso es un escándalo que Adif estuviera funcionando como un colocadero. Adif, tío, ¿va en serio? Si me dijeras, hemos creado la Asociación de Observadores de Mirlos de no sé dónde, y de joder, madre, vaya chiringuitazo que se han puesto ahí. No vais a matar a nadie, es que en Adif vais a matar a gente si metéis a gentuza en las administraciones. Y por eso ahí también se les tiene que pedir, oye, me estáis sajando. Pues entonces lo que pido, y es un mínimo, ni siquiera es un máximo, es un mínimo, es que las entidades independientes, pero dependientes del Estado, estén en manos de tecnócratas insoportablemente profesionales. Insoportablemente técnicos. Eso es, exacto. O sea, pero vamos a ver, yo lo hablaba ayer porque la gente está muy, muy sensibilizada con lo que sucedió en Adamuz, entre otras cosas porque podríamos haber sido cualquiera. Es que aquí no hay una fatalidad que derive de dónde vivo. Oye, vivo en La Palma, tengo un volcán, pues hombre, tengo más posibilidades de que me afecte una explosión volcánica que si vivo en Galicia, que no hay volcán. Esto es un hecho objetivo. O mire, no, es que yo vivo en Valencia y hay una probabilidad más alta de que en lluvias torrenciales o ante una borrasca explosiva con una descarga de agua tan terrible y tan imprevisible incluso para los meteorólogos, pues mi zona sea más inundable que si vivo en el Pirineo aragonés. Bueno, es que esto es un hecho objetivo, ¿no? Pero es que aquí estábamos presuntamente todos en el mismo saco. Y digo lo de presuntamente porque no me quiero olvidar de lo de Cataluña. Es que Cataluña ha provocado 2 dimisiones fulminantes. Porque Junqueras ha dicho el gobierno tiene la culpa. ¿Y en el resto? ¿Los de Adamuz son menos que los catalanes? ¿Que los de Rodalíes? Sí. No, es que esto es muy grave. Es que ya sabíamos que había ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al desarrollo ferroviario. Es que ya sabíamos que había ciudadanos de primera y de segunda con los presupuestos y con los regalos de los dineritos para Cataluña y la financiación y la ordinalidad, que son esas palabrejas que se inventan para no decir nada y justificar lo injustificable. Ya sabíamos, pero hombre, que haya víctimas de primera y de segunda, que haya 45 muertos y decenas de heridos en Adamuz y que no haya dimitido nadie, y que con un maquinista muerto, un chico joven en Rodalíes y con todas las incidencias posteriores haya 2 dimisiones, 2, porque son los señores de Esquerra los que le dicen al gobierno, tú tienes la culpa. Por cierto, Junqueras y el señor Gabriel Rufián, bienvenidos al facherío, a los 2, que nos llamaron fachas a todos los que exigíamos responsabilidades el día después del accidente. Entonces, aquí hay víctimas de primera y de segunda.
Es que es alucinante. Entonces, yo que la gente, insisto, está muy sensibilizada, porque podíamos haber sido cualquiera de los que todos los días o todas las semanas utilizamos líneas de tren, incluidas las de alta velocidad, a distintos destinos. La gente se pregunta qué hicieron ellos o qué preparación tenían para haberlo anticipado, para haberlo resuelto, para haberlo previsto y para haberlo gestionado. Porque lo siento mucho, cuando a uno le duele la rodilla o se tiene que operar de cataratas, no llama al fontanero, que seguro que es un profesional estupendo en lo suyo, pero no es experto en operar cataratas. No entiendo por qué tenemos que tener a políticos que no tienen formación, porque no hablemos del señor Ábalos, que está en prisión por presuntamente gestar una organización criminal para llevárselo calentito con las mascarillas, con las obras públicas mordidas y demás, que también tiene responsabilidad en esto porque durante su etapa se produjeron muchas de las licitaciones y de las infraejecuciones de los tramos que tenían que renovarse, y resulta que tenemos a un señor que no tiene ni la ESO, cuya vida personal es discutible, al menos desde un punto de vista moral, de ejemplaridad. Tenemos gestionando una línea de alta velocidad en España, que no tiene ni idea, o sea, la misma que cualquiera de los que estamos aquí. Pues que a mí no se me ocurriría aceptar el puesto de presidenta de Adif o de director de Renfe si no tengo ni idea. Es que no se me ocurriría, porque me sentiría que estoy haciendo aquí, pero que a esta gente le da igual. Que le da igual, lo siento, no, hay que abrir ese melón. Y a partir de ahora me parece muy bien, tú puedes elegir a tus representantes públicos con todo tipo de perfiles, de formación, de sensibilidades, me parece muy bien, eso es la democracia. Pero, oiga, para gestionar lo importante, tienen que estar los que saben. Y si la ministra de Sanidad tiene que ser médico, que lo sea. Y si el responsable de transportes tiene que ser ingeniero en obra civil, magna cum laude y con la mayor experiencia en la gestión de ese tipo de estructuras, que lo sea, y que se les pague lo que haga falta. Y ya está. Y que no roben. De verdad. Que no roben. Porque luego llega gente que no tiene cualificación, se ve en puestos que le están grandes y encima se dedica a robar. Y a mí es que eso me parece insoportable. Insoportable, porque tiene consecuencias. Y porque este gobierno está entregado o ha estado entregado a la ideología antes que a la gestión. Cercanías Cataluña. Otro caso sangrante. Es que además Cataluña, la Cataluña oficial convirtió eso en un grito de guerra contra España. Cercanías Cataluña. ¿Vale? Y ahora pasa una catástrofe y tampoco se puede politizar. Es que es brutal. Y sobre todo la elaboración de discurso que hay detrás de todo esto, ¿no? Y viendo cómo los mismos que incendiaron países o incendiaron el país en otras circunstancias, ahora acá ya no empiezan a hablar de Franco o empiezan a lo peor de todo ya, ¿no? Que es el colmo de los colmos. A hacerse las víctimas, como el repugnante Keke, la repugnante niñata, esa tiktokera que salió haciendo casi parecía que estaba en OnlyFans en vez de una denuncia sobre lo que había sucedido. Encima van de víctimas. O la Santolaya esta que encima ahora está de tour para que le aplaudan por España. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Y ya digo, el poder en general, el poder político, se ha ingerido en muchísimos ámbitos en los que no debería estar. Es intolerable, es una cuestión, yo creo que mucho gobernante con vocación totalitaria del pasado querría ser líder democrático hoy en día, porque se meten en ámbitos donde él jamás podía, es que no tendría ni siquiera la capacidad de llegar. Y esto es que ahora que en los vending no puedan haber, no comas patatas fritas. Es que se necesita politizar absolutamente todo y sacarlos a gorrazos de ahí. Esto es como hay que hacer experimentos como los de los perros que se asoman o el ganado que se acerca a una cerca electrificada. No vayas por ahí. Oye, ¿qué quieres? ¿Cargarte al animal? No, ni mucho menos. Lo que le voy a es acotar el terreno. A los políticos exactamente igual. Exactamente igual. Hablando de políticos,
¿Alguien sabe dónde está Yolanda Díaz? Bueno. Sigue sin poner un tuit sobre la tragedia de Adamuz, sin decir nada sobre la muerte de 2 maquinistas en accidentes ferroviarios, sin decir nada sobre las condiciones en las que han obligado a trabajadores de las compañías relacionadas con el sector ferroviario, las condiciones lamentables de falta de seguridad en las que les han obligado a trabajar. Sigue sin decir nada, ni siquiera un tuit, pues, simplemente de consuelo a las víctimas. Nada, cero. Está desaparecida, ¿no? ¿Está mala o...? No, es mala. Es más mala que las arañas. Esta, yo creo, de todas maneras, me parece que esta de las que abandonó Twitter en su momento. No, tiene tweets. Es más, es que tiene un tweet del 18 del año pasado. ¿Del año pasado? Sí. ¿Ah, sí? Sí, son del año pasado. Pero, por otro lado... No, pero te lo compro igual, Luis. Porque es que esta... No sé si os acordáis. Con su padre aún caliente... O sea, es que no sé si lo habían enterrado. Fue al Congreso. Dijeron, hola, ¿qué tal? Mi padre vino a luchar contra el... Y se saltó un discurso ahí contra el PP y contra... ¿Qué decías? ¿A qué viene esto? Y empezó a decir, porque mi padre dio la vida, tu padre de... ¿Pero por qué hacéis esto? O sea, ¿por qué decís que tu padre dio la vida? ¿Por qué? ¿Qué cosas? No os digáis... ¿No veis que hace muy poquito de eso? Y que tenemos hemerotecas y sabemos dónde estuvo cada cual. Pero bueno, en fin. Papá, el de la lucha obrera, era la que le incitaba a ella a plantar cara al fascismo. Y viene una catástrofe anunciadísima en un sector... con un imaginario tan poderoso para gente que viene del sindicalismo como el ferroviario, y callas o no te subes por las paredes, que es lo que tendrías que estar haciendo. Imaginaos. O sea, bueno, Yolanda Díaz es lo que parece, y esperemos que acabe donde se merece, porque es la típica buena para nada. Inflaron los medios de nuevo, es que no nos acordamos, es que nos la presentaron como la nueva, no sé, un referente para esta gente, Hillary, claro, es que claro, los referentes que se gastan los prodes también. Kamala, madre mía, y mira madre dónde mía, está. los kamalitas Pero españoles. Mira, yo siempre lo digo y lo repito, porque además es que en Galicia la conocemos muy bien. No la votan, es que no la votan ni en su pueblo, es decir, macho. En Fene, claro. En Ferrol, de donde ella es, o sea, es que no votó nadie a Sumar. Es decir, o sea, fue una cosa loquísima, ¿por qué será? Pero es que es una paracaidista de la política, o sea, Yolanda no tiene principios, Lo mismo te reconoce que el comandante Hugo Chávez es un líder al que hay que adorar, que luego niega la posibilidad de que Venezuela sea una dictadura, lo dice con la boca pequeña, se desmarca, siempre se ha puesto de perfil en todo lo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ella sabe que su proyecto político está amortizado, su proyecto político es nada, es un bluff, y lo único que le queda a ella es su cartera ministerial y por lo tanto salvar al gobierno. Cada vez que tiene ocasión sale al rescate del gobierno, porque ya es parte del gobierno, pero no como un socio que está dentro fiscalizando, que está actuando como lobby para presionar al gobierno y exigir y conseguir ciertas cosas de su programa electoral, no, como parte del gobierno, siendo una pieza más del tablero del gobierno. Yo sospecho que en unas próximas elecciones se presente, o no se presente, pero sea como recuperada como independiente para el Partido Socialista, porque esta es la trayectoria. Ella empezó como sindicalista, después pasó a Izquierda Unida, cuando en Izquierda Unida no se comía un rosco, la Esquerda Unida gallega pasó al movimiento que promovió Beiras, que tenía un gran tirón, porque hubo una división entre el Bloque Nacionalista Gallego, una especie como de corriente interna con la que Beiras no estaba de acuerdo, o él conformó esa corriente interna en desacuerdo con la dirección del partido y formó lo que se llamaba ANOVA. Ella se presenta ahí, consigue un escaño, le da la patada a Beiras, lo traiciona, se queda ella, por supuesto el proyecto fracasa porque la figura icónica y lo que representaba Beiras era lo que tenía el tirón político y electoral de esa formación, sale
y se recolocan las mareas, que era el único espacio de estos multiplural, morado, LGTBIQ+, JKL, todas estas cosas eco-friendly, y consigue que desde ahí, desde Mareas, Pablo Iglesias se acuerde de ella, piense en ella y la fiche como ministra de Trabajo, al que le dio la patada. También se fagocitó a Pablo Iglesias cuando lo pudo traicionar, y ahí la tenemos sentada de viceministra segunda, ¿no? O sea, luciendo modelitos, siempre va impecable, hay que reconocérselo, es muy pulcra en su vestimenta. Y, ¿cómo que siempre? Siempre, desde que es ministra va impecable. Desde que es ministra, porque O sea, antes vamos, era un espectáculo. Le cunde el sueldo. Por cierto, No lo ¿sabemos sé. ya quién albergó en su vivienda oficial durante la pandemia Eso nos lo sin tendría que derecho a...? contar Ábalos, ¿no? Que fue el que la señaló, ¿no? Fue el que dijo, Sí. usted, ministra, Sí. vamos a ver qué fiestitas hacía durante la pandemia cuando no debía, o cuánta gente estaba cuando había limitación de, digo yo, presuntamente, ¿no? O supuestamente. A lo mejor entraban escondidos en el bolso de su hija, la que compra No sé. bolsas. A mí los bolsos de la hija me dan exactamente igual. Lo No. que no me da igual es que se vaya a Helsinki con ella. No, Por no, ejemplo, y a no- costa del erario. Pero y No, si no no, me da lo igual siento, que los bolsos no. de la hija o valgan 500 pavos Ya. o sean Una truchos. imitación. Es que es el colmo encima. Te dicen, no, es que son falsos. Pero iba a apuntar una cosa por tener la última hora, porque aquí estamos informando en directo. Está en las mañanas de Radio Nacional de España, Yolanda Díaz ahora mismo, y titular de la propia cuenta oficial de las mañanas de Radio Nacional de España, creo que desafortunado, aunque sea para referirse a otra cuestión, el país está de enhorabuena. El país está de enhorabuena, con 45 muertos, ¿eh? El país está de enhorabuena. Hace 18 años que España no bajaba el 10% de paro. Ah, claro, claro. Lo aplica a su campo, lo lleva a su campo, pero oiga, está de enhorabuena. ¿El país? ¿En serio? Bueno, doña Carmen Carbonell ha irrumpido en el estudio, intuyo que para traernos la opinión de los oyentes. Así es, don Luis, hoy teníamos una pregunta muy concisa, directamente preguntando por el accidente de Adamuz, por esa tragedia, y pidiendo o preguntando si deberían depurarse responsabilidades, no sé yo, a nivel ministerial. ¿Debe dimitir Óscar Puente? 4 opciones. Si no, no lo sé y no me importa. Don Luis, hay un 0% de votos en Twitter, la opción de no lo sé. Esa es la opción que menos votos se lleva. Luego hay un 1% que dice que no, me imagino que sean los votos del propio Ministerio de Transportes. Hay un 3%, un 3% que no le importa. Don Luis, me preocupa a mí ese 3%, por lo menos que te motive algo en la vida, ¿no? Yo intuyo que algunos han votado que no les importa porque creen que es irrelevante que Óscar Puente dimita o no dimita, porque realmente aquí lo que habría que... quien tendría que irse es el gobierno al completo, ¿no? Carmen, han votado. O sea, Han votado, les por importa eso, votar por eso. En la encuesta. Claro, entonces el mero ¿Sabéis hecho de qué apretar pasa? un botón significa que les importa algo. Esto aquí es... Debe dimitir Óscar Puente. Óscar Puente no merece dimitir. Porque la dimisión entraña dignidad. O sea, cometí un error, dimito. A Antonio Asunción, ¿qué pasó en España? Este no es digno de la dimisión. A este lo que merece es la destitución. Ser degradado Pero con es que deshonor. el de arriba es peor. O sea, el drama que tenemos en España es que encima, efectivamente, no podamos decir Óscar Puente dimisión. Ojalá, pero no, es que no merece la dimisión. Bueno, ¿y cuánta gente ha dicho que sí debería dimitir? 96%, don Luis. 96% de los Esto es encuestados. a lo búlgaro. Sí, totalmente. Voy con comentarios en Twitter. Óscar Ortega78 dice que debe dimitir y que pongan a disposición judicial al propio Óscar Puente y por ende al que lo nombró, al número 1. El mismo que nombró a Ábalos, a Koldo, a Cerdán, etcétera, etcétera. Mariloli Méndez dice que no suele dimitir, debe ser juzgado. Tomasa dice que dimita o sea cesado Puente, que le parece poco, frente a la mega corrupción que practica el gobierno. En la misma línea explican en las publicaciones de YouTube que
piden que no se queden en el Ministerio de Transportes. Dice Joana Luz 1365 que debe dimitir el gobierno entero. Alma González 305 dice que los únicos que deberíamos dimitir somos el pueblo español, que somos incapaces de salir a Moncloa y echarlos a patadas. El problema es que hay mucha paguita, mucha subvención, mucho ingreso vital y cobrando mucho paro. Suma y sigue. Mientras esto siga así, no nos vamos a mover. En cuanto toda esta gente se le corte el chollo, ya verás cómo salen palo en mano, nos dice Alma González en las publicaciones de YouTube. Y también hay mucha indignación en el chat de YouTube. Chindasvinta, Fachez, Pila, Changa. Me encantan estos alias. La buena de Chindasvinta dice que por favor que intervengan los... ¿Cómo que alias? Habrá que mirar en el registro civil. Bueno, podría ser, podría. No sé por qué, he dudado, pero vamos. Dice que por favor que intervengan los jueces y no dejen a este gobierno que destruya España. Y Pedro Tarumba, que tampoco sé si es un alias, los únicos que pueden forzar a Sánchez a que haya dimisiones son los catalanes, los demás, ajo y agua. A mí me gusta, por cierto, Tomasa, me ha encantado el nombre, escuchar el nombre de Tomasa. Llevaba mucho tiempo sin escuchar esos nombres que se han perdido. Mi bisabuela se llamaba Tomasa. Y que son muy bonitos. Tomasa, me encanta. Por cierto, España está de enhorabuena. Ayer publicó John González un tuit de estos que te provocan paralización facial. Leo, estaba repasando números del IRPF y es que me flipa que una persona que cobra en 2025 18.000 euros, equivalente a 14.610 de 2018, paga hoy 913 de IRPF. En 2018... para el mismo poder adquisitivo, pagaba 320 euros. Estos son los que venían a subir los impuestos a los ricos, ¿no? Atención, dice, hoy paga 2,85 veces más. Y sigue. Por comparar, una persona que hoy cobra 75.000 euros, equivalente a 60.880 de 2018, ¿estáis viendo la salvajada de empobrecimiento que está registrando España? Apunte. Paga hoy 20.964 euros de IRPF. En 2018, para el mismo poder adquisitivo, pagaba 18.502. Hoy, un 13% más. Es decir, están destrozando a la clase baja, a las clases medias y bajas. Destrozándolas. Es que la clase media ya no existe. Y la clase media ya no existe. O sea, cada vez es más pobre y cada vez es menos media y cada vez hay más distancia entre los ricos, los que más tienen, y los que menos tienen. Bueno, es que el problema... Y hay gente con dos trabajos en una unidad familiar, es decir, trabajan el marido y la mujer y ya no llega. O sea, quiero decir, son pobres con trabajo. Y esto es que esto es tremendo. Y o el sea, problema de la... pero ojo. Suben las pensiones. Eso es. Todas las pensiones, todas. Porque me parece bien, las no contributivas, las de las personas que están en una situación, pero todas las pensiones por igual. Y oye, no se te ocurra criticarlo, porque entonces te dicen, no, es que los abuelos ayudan a sus hijos y a sus nietos. Es que no tienen que ayudarles. Es que sus hijos y sus nietos tendrían que tener la posibilidad de subsistir sin la ayuda que buenamente le prestan sus mayores, porque tendrían que tener el nivel adquisitivo decente para no tener que vivir de las posibilidades de los pensionistas que les ceden o que les dan parte de su pensión o les ayudan de determinada manera para llegar a final de mes. Es que esto es de verdad una estafa intergeneracional que nos da para otro programa. Efectivamente, en este ya no podemos. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, gracias, don Mario Noya, gracias, señora Besteira. A doña Carmen Carbonell le queda el negro y el color carne como el blanco a... Vamos, No, pero bueno. Es que solo hay... Carmen está guapísima, yo se lo he dicho antes de entrar, pero voy a dar un dato que está Lo hemos comentado antes, es muy importante, blanco, es que bueno, poco se dice. Muchísimas gracias y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos habla de esa costumbre de presentar decretos, leyes para las propuestas ómnibus. Buenos días, don Paco. Hola, amigo. Gracias. Más de una vez habrán escuchado de los socialistas, los independentistas y demás socios del gobierno criticar a Vox porque no firma y rechaza tal o cual ley, hasta tal punto que el gobierno no presenta esa ley, y no precisamente por Vox, que no tiene suficientes escaños para impedirlo. Lo que pasa es que en principio no tiene problemas
y lo hacen real decreto para que salga adelante, sabiendo que quizás ni sus cómplices iban a aprobar esa iniciativa parlamentaria. ¿Saben ustedes cuándo pasa eso? Pues cuando se presenta con un conjunto de propuestas ómnibus. Ómnibus es una agrupación de medidas. Hay algunas que pueden beneficiar a la mayoría, pero hay otras que, como llevamos 3 años sin presupuestos, benefician solo a unos pocos, a costa del resto de la nación. Pero en el entramado ómnibus van todas juntas. Les narro un ejemplo reciente. Bueno, reciente, hace un año. Vox se opuso firmemente al decreto ómnibus del gobierno, votando en contra en enero de 2025 junto al PP y Jun, al considerarlo un ataque a los españoles que favorece la inquiocupación, argumentando que las medidas, incluyendo la revalorización de pensiones y ayudas, perjudican a los ciudadanos y no apoyarán ningún decreto del gobierno. Rechazo contundente, por supuesto. Vox votó en contra de la norma ómnibus, que incluía la revalorización de pensiones, el salario mínimo interprofesional, el SMI y ayudas al transporte. ¿Y qué argumentos empleó Vox? Pues la portavoz de este partido, Pepa Millán, denunció que el decreto es fruto de pactos con independentistas y perjudica a los pequeños propietarios al no combatir eficazmente la ocupación. Y un servidor entiende que lo único que les importa a estos sinvergüenzas es tener contentos a quienes les votan, utilizando el dinero de todos. Por eso quieren también legalizar a toda prisa a 500.000 emigrantes más. Y queridos amigos, que todos les paguemos con nuestro dinero y nuestra inseguridad. Mañana más y mejor. Punto final.